Bueno, a mí me ha pasado muchas veces que alguien me ha dicho: no me cuentes historias, no me cuentes cuentos, que estoy muy ocupado ahora, estoy muy liado, tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio, tengo que pagar mis impuestos, está mi madre enferma, me van a desahuciar, he tenido un accidente de tráfico, tengo que cumplir en el trabajo porque están a punto de echarme. Digamos que la vida muchas veces se superpone, ¿verdad?, a nuestros anhelos, a nuestra imaginación, al deseo de meditar, de contemplar, de imaginar, porque estamos hechos de historias, estamos hechos para que nos cuenten historias. Digamos que el sentido práctico de la vida nos lo impide. En nuestro día a día, la rutina es enemiga, ¿no?, de las historias, de los cuentos, de la literatura, del cine. ¿Por qué al ser humano le gusta que le cuenten historias? Bueno, nos gusta que nos hagan reír, nos gusta que nos hagan llorar, nos gusta el morbo, nos gusta ver a gente que lo pasa peor que nosotros, ¿verdad? Hay todo tipo de intereses y motivos en una historia. Yo creo que desde que el hombre es hombre y es capaz de comunicarse, hemos estado interesados, ¿no?, en el relato, en el mito. No por nada las grandes religiones, ¿no?, están basadas en relatos extensos, profundos, y que son, bueno, pues una recopilación de valores extensa. Pero ¿qué hay detrás de este interés genuino, de esta necesidad que tenemos los humanos por escuchar estas historias, por ser testigos, ¿no?, de estas narraciones? Bueno, pues en mi caso hay un motivo que es la curiosidad, que creo que es el que más me interesa. Yo en el año 2016, en diciembre del año 2016, dirigí una película. Antes la había escrito y la había producido con 2 socios. Esto sucedió en México, yo viví en México durante 5 años. La película se llama Waterlola y, bueno, yo la describo como un psicodrama tropical. Y es una película que, si bien surgió de manera repentina, un poco atropellada, pues porque yo la primera versión del guión la escribí en mayo de 2016, y eso son apenas 6-7 meses antes de rodarla, ¿no? Empezamos el proceso de financiación. Es una película con una financiación modesta, porque es una película independiente. Entonces todo el proceso se dio de una manera muy orgánica, tanto el proceso de casting, y bueno, principalmente lo que primero se dio fue la localización. La localización es una casa en Acapulco que perteneció al actor Errol Flynn, un famoso intérprete por películas como Robin Hood, no sé, quizás a los más mayores os suene. Bueno, el caso es que mi amigo Santiago, uno de mis socios en la película y director de fotografía, su padre, que es un arquitecto, Plutarco, había comprado esta casa, la había remodelado y es un lugar espectacular en un acantilado, en la parte que llaman el Acapulco Viejo, donde frente a esta villa se encuentra también la que antiguamente fue propiedad de John Wayne, el famoso actor reaccionario de Hollywood que interpretó a grandes héroes en películas del oeste, en estos westerns, que crearon también una mitología, ¿no?, que está muy emparentada también con la creación del mito de una nueva civilización, como puede ser la Eneida, ¿no? Yo fui invitado a este lugar y pasé unos días en esta localización tan especial, y allí fue donde, digamos que la fantasía empezó a generar, a crear en mi cabeza la historia de este personaje, Douglas, un héroe de papel, que poco a poco se va derrumbando, va siendo desenmascarado en la película por personajes adyacentes, especialmente por Lola. La película se llama Waterlola y Lola es una mujer que tiene un asunto sin resolver con este personaje que se llama Douglas, que interpreta el actor Mikel Insua. Bueno, entonces, para no irme por las ramas, de lo que yo quería hablar era de esta idea de la curiosidad, ¿no? Digamos que la curiosidad es la promesa de algo interesante, ¿verdad? Entonces, muchas de las historias se nutren de curiosidad, ¿verdad? Entonces yo en mi película, ¿cómo quise retratar esta idea de
de la curiosidad, ¿no? Es mediante los secretos. Mi película está llena de secretos. Otro de los personajes principales, que es un escritor que ha sido contratado para, digamos que narrar o dejar constancia de la obra magna de este terapeuta Douglas, pues él se pasa media película observando, cotilleando, ¿no? Semi escondido detrás de un muro, a través de un balcón, y allí yo, bueno, pues pongo de manifiesto también mi espíritu de voyeur, ¿verdad? Porque esta es una película muy personal, es una película que yo escribí solo, enfrentándome con todo tipo de, en fin, anhelos, ¿no? Que uno guarda en su interior y que quiere volcar en una primera película que yo creo que por defecto suele ser algo arrebatado. Bueno, el caso es que en mi película hay una escena donde el personaje de Douglas, que es un terapeuta, ¿no? Que vive en esta casa en Acapulco, es su lugar de retiro, camina por una terraza con un asistente suyo, y el asistente en un momento dado observa que Douglas cojea de un pie, de una rodilla para ser más concretos. Esto, bueno, él ya lo sabe, pero entonces el asistente le pregunta ¿qué te pasó, qué le pasó en la rodilla, ¿no? Y es cuando Douglas se acerca a él y muy silenciosamente le dice lo siguiente: Ramiro, ¿sabes guardar un secreto? Y esto me parece muy interesante porque más adelante se suceden otras escenas donde vemos como el personaje de Douglas le regala el reloj a su asistente. Tómalo. ¿Cómo? Tómalo. Pero por algún motivo el reloj deja de funcionar. Y bueno, el asistente esto no lo toma bien. El asistente se enfurece por este hecho y decide acabar con su vida. Yo en ningún momento en la película explico el porqué de esta decisión de este asistente suicida, ¿verdad? Decide acabar con su existencia de esta manera y a través del vehículo del reloj yo estoy hablando de un secreto, ¿no? Estoy generando esa curiosidad y cuento una sucesión de hechos, pero no lo cuento todo. Prefiero dejar que eso se genere en la imaginación del espectador. Y quizás las historias también tienen que tener ese componente, ¿verdad? Ese componente de curiosidad, de secretismo. Por otro lado, existen otro tipo de historias. Hay todo tipo de narraciones donde, sin ir más lejos, en la película El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard, de Billy Wilder, en la primera escena ya nos están diciendo cómo acaba la película, es decir, el protagonista muere y la película es narrada en off por un cadáver que flota en una piscina. Esto es muy interesante porque lo que hace es trasladar la curiosidad del espectador al proceso mediante el cual este hombre acaba de esa manera. Así que no se trata de quién va a perecer, sino cómo va a suceder. Son dos tipos de curiosidad diferentes, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy leyendo una biografía novelada de Rasputín y en este libro sucede lo mismo. Se nos cuenta el asesinato de este personaje histórico que fue un monje muy influyente en la corte del zar, me parece que era el zar Alejandro, el último zar antes de la Revolución Rusa. Y yo decidí dedicarme a contar historias para evadirme de la realidad, para seguir en el mundo de los sueños un rato más, quizás para no olvidar, ¿no? El niño que fuimos, el niño que soñaba con otros mundos, quizás los mundos de La historia interminable, Batman, Regreso al futuro, todas estas historias que moldearon, digamos que, la fantasía de toda una generación. Y ahora mismo estoy creando este canal de YouTube, donde tengo por un lado estos vídeos shorts que he creado un alter ego que se llama Caminador Compungido, que digamos que toma conciencia de una realidad ciertamente hostil, pero también reflexiva. Y estos otros vídeos más largos, lo que yo quiero es explayarme con algunos temas que me interesan, sí, digamos que sin esa capa de ironía y sarcasmo que aplico en los shorts de Caminador Compungido, que podéis ver en mi canal.
Al final no deja de ser otro medio más, ¿no?, para contar historias esto. Y bueno, aunque me tenga que enfrentar a hablar delante de una cámara, que no es algo que haya hecho muy a menudo, considero que tengo bagaje suficiente y el vocabulario como para poder expresarme de una manera correcta y precisa, sin aburrir, tampoco sin angustiar, porque al final también mis vídeos cortos responden a un determinado formato, ¿verdad?, que es un consumo un poco más rápido, que obliga también a usar una voz más directa, más incisiva. En estos vídeos yo pretendo explayarme más, como he dicho, y ser más reflexivo y indagar un poco en las razones por las que yo he tomado determinadas decisiones en mi vida. Al final yo cambié un lugar cómodo como España, ¿no?, por México. Me decidí por la aventura, decidí indagar en lo desconocido. Dirigí una película en México, también tuve un hijo, llegaron problemas también, pero el que no se aventura, el que no toma decisiones, el que no es valiente, creo que al final vive menos, ¿verdad? Bueno, un saludo a todos, espero que os haya gustado esto, espero que perdonéis mi inexperiencia y continuamos.